Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a un episodio nuevo de Levantando la Perdiz. Hoy vamos a hablar de los cultivos de servicio. Les juro que no voy a hablar yo de este tema, sino que tenemos invitadas que saben mucho y a las que yo les voy a tratar de hacer preguntas para que entendamos de qué se trata, cómo vienen evolucionando y qué aporte hacen a la agricultura en el sistema actual. Este capítulo lo hicimos con la red de cultivos de APRESID, que es una red creada para generar conocimiento y espacios de intercambio de experiencias productivas sobre los cultivos de servicio en distintos ambientes y en distintos sistemas de producción del país. Está a cargo de Lina Bozás, le agradecemos porque participó también en la creación de este contenido y nos ayudó a traer a estas invitadas que entienden mucho del tema. Ya se las voy a presentar, pero antes le agradecemos como siempre a los auspiciantes, a los sponsors que hacen posible Levantando la Perdiz, a Banco Macro, a Dara y a Funcional. Gracias, como siempre. Mis invitadas de hoy. Paula Berenstecher es licenciada en Ciencias Ambientales, es doctora en Ciencias Agropecuarias, hoy es docente e investigadora de la Cátedra de Edafología de la Universidad de Buenos Aires. Paula, bienvenida, gracias por estar. Muchas gracias. Ya pasaste por acá. Sí. Estuviste en Levantando la Perdiz, edición Congreso 24. 24, sí. Excelente, o sea que ya no sufrí, ya este es un poco tu lugar. Ponele. Bienvenida, sentite cómoda. Muchas gracias. Y Viviana Bondaruc es ingeniera agrónoma, es doctora en Ciencias Agropecuarias, es investigadora postdoctoral del IFEBA y docente de la Cátedra de Ecología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenida, Viviana. Muchas gracias, Carola. Gracias a las dos por venirse, además de Buenos Aires, y son parte también, además de todo ese currículum, son parte de la coordinación técnica de la red de cultivos de servicio de APRESID. Así que también eso nos reúne acá. Voy a arrancar por la definición de diccionario. La que quiera de las dos me ayuda y acá el respeto a mí es nulo. Se interrumpen entre ustedes, no se corrijan, tengamos así como un código entre nosotras, sí. Pero sí, no, se interrumpen y no me quememos. Sí, no, pero no me respeten mucho. Definición de diccionario, como si entrara mañana a la Facultad de Agronomía a hacer un cursito de ingreso. ¿Qué son los cultivos de servicio? Sí, los cultivos de servicio son cultivos que se siembran no para ser cosechados y obtener una renta, Sí. sino para brindar distintos beneficios al ecosistema. Okay. Estos beneficios nosotros los llamamos servicios ecosistémicos. Ajá. Entonces, los cultivos de servicio también se los llama cultivos de cobertura, Claro. porque cubren el suelo y de esta forma tienen el beneficio de protegerlo de la erosión. Bien. Entonces, la protección de la erosión es uno de los servicios que están brindando estos cultivos. Como vimos que estos cultivos brindan muchos servicios, también aportan materia orgánica al suelo, controlan malezas, regulan el ciclo del agua, un montón de cosas que vamos a hablar. Ajá. Decidimos llamarlos cultivos de servicio para hacer referencia a todos los beneficios que podemos obtener. Porque hacen algo más que cubrir el suelo nada más, que no dejarlo como desnudo. que queda corto, cultivos de cobertura. O sea que son lo mismo en concepto los cultivos de cobertura que los cultivos de servicio, solo que el cultivo de cobertura era como lo conocíamos hace unos años, me parece. Claro. Y de servicio, por esta cuestión de los servicios ecosistémicos, es como se los entiende ahora. Por Claro, lo que aportan. porque aportan una multifuncionalidad de procesos y de distintas interacciones que se dan naturalmente en los agroecosistemas o en los Bien. ecosistemas naturales, y que simplemente abocarse o describirlos de una manera como con una única función, por ahí es Se eso quedaba como corto. Sí, y es como le quita un peso que son de un peso relativo importante los cultivos de servicio, como para la cantidad de aportes y contribuciones que hacen a la producción, pero también a la sociedad en su conjunto, digamos. Perfecto, ahora vamos a hacer doble clic en algunos de los conceptos que trajeron, como qué son los servicios ecosistémicos, etcétera, Uh-huh. pero las escuchaba hablar de esto y me acordaba, no sé, pienso que cuando empecé a trabajar en el periodismo agropecuario hace 10 años, quizás no se hablaba tanto de cultivos de servicio, inclusive no se hablaba tanto de cultivos de cobertura, Uh-huh. digo, no es solo por una cuestión del nombre. Claro. ¿Cobraron importancia hace cuánto? O sea, ¿hace cuánto que hablamos de esto y sobre todo que se ponen en práctica en Argentina? Yo siento que, el inicio de la red, Sí, de la red de APRESID. cultivo de servicio APRESID es del 2018, pero Ok. yo siento que hace unas décadas ya se viene hablando de cultivos de cobertura. También se los conoce como abonos verdes, por Ok. ejemplo, o también podés pensar en pasturas o especies forrajeras implantadas durante una campaña, y también se puede considerar eso como un cultivo de servicio. Siento que los últimos años es donde cobró una mayor relevancia, una mayor adopción,
Y bueno, sin dudas, el hecho de que exista una red de una asociación de productores bastante importante, que le dé su entidad y peso, y bueno, eso marca una tendencia creciente, yo creo. ¿Por qué es creciente la tendencia? O sea, ¿qué hizo que en los últimos años hablemos más de esto, creciera también en superficie? Me parece que lo que se plasma y cada vez como con mayor evidencia, y sobre todo mayor evidencia científica que lo respalda, es el deterioro ambiental asociado a la intensificación agrícola. Me parece que eso está a las claras de que es un proceso que está en declive de un montón de funciones que naturalmente ocurren y ocurren cada vez en menor proporción o que se ven reducidas o disminuidas, y que entonces los cultivos de servicio cobran relevancia al intentar promover o fortalecer, claro, esos procesos que están de alguna manera simplificados o reducidos. Bien. ¿Qué hacen ustedes con la red de cultivos de servicio de APRESID? Sí, nosotros en la red, desde la coordinación técnica, diseñamos los experimentos todos los años, escribimos los protocolos para llevar a cabo esos experimentos, analizamos los datos y después difundimos esos resultados en los informes técnicos que publica APRESID, que los escribimos nosotros, sobre todo Viviana es la encargada últimamente de escribirlos. Y también, bueno, en el Congreso de APRESID, en jornadas que hacemos, difundimos resultados de la red. Y esto lo hacemos junto con Lina Bozás, como vos mencionaste, y también Gervasio Piñeiro de la UBA y del CONICET. Y todos los años tratamos de que las preguntas sean distintas, novedosas, también están formuladas en función de la demanda de los productores. En los últimos años vimos que las preguntas en las distintas regiones eran distintas, que no eran las mismas problemáticas en el sur de la provincia de Buenos Aires que en el norte de Santiago de Santa Fe o en Santiago del Estero, y entonces estamos cada vez adaptando los protocolos a las distintas zonas. Bien, ¿protocolos para qué? Perdón, hagan de cuenta que soy un marciano que acaba de caer acá en la Bolsa de Comercio de Rosario y quiere tratar de entender qué es lo que hacen. Claro, básicamente la red replica el mismo experimento, o sea, es un ensayo experimental en parcelas a campo, lo cual le da realismo a la problemática y a cómo responden los distintos cultivos de servicio. Y entonces eso se replica en un montón de sitios en distintas regiones o nodos agroclimáticos que difieren en el tipo de suelo, la textura, las condiciones climáticas, y entonces probar eso de manera estandarizada hace que sean comparables los resultados entre regiones muy distintas. Y como decía Pau recién, cada vez más estamos tratando de como focalizar específicamente en la problemática asociada. Entonces, tal vez lo que le preocupa a alguien que produce en el sur de Córdoba, que por ahí tiene muchos fenómenos relacionados con la erosión eólica, no es similar a lo que le pasa a alguien que tiene un campo productivo en Entre Ríos, en donde la principal problemática es erosión hídrica asociada a las pendientes, ¿no? Entonces, pensar eso y cómo se puede customizar o categorizar los distintos especies de cultivo de servicio y cómo aplicarlos y adaptar los manejos a específicamente la problemática, o si no, no es la problemática, es por ahí cómo hacer para que se potencien más esos rendimientos en cada una de las zonas, bueno, le otorga un poco más de aplicabilidad o de posibilidad de que lo adopten finalmente. O sea, el objetivo de esto es medir, probar para que lo adopten. Claro, en los últimos años probamos distintas especies, creciendo puras, en mezclas, distintos tipos de manejo relacionados con la fecha de secado del cultivo de servicio, con la fertilización o no de las gramíneas, también el tipo de siembra, si es terrestre o aérea. Con dron. Y así vamos probando también un poco en función de lo que los productores quieren saber. Vamos haciendo distintos tratamientos para probar distintas cosas. Por ejemplo, la última campaña lo que pusimos a prueba es evaluar distintas densidades de siembra y mezclas de distintas especies de acuerdo a qué especies se siembran más típicamente en esas regiones, ¿no? Entonces ahí ajustamos un poco en función de nuevas preguntas, también para potenciar un poco la sinergia de tener la red y de tener aprovechar ese feedback real que termina siendo el productor. Y en el medio encima aparecen estas cosas, porque decían siembra terrestre, aérea, con drones, de repente van apareciendo nuevas tecnologías que también me imagino... Es un desafío, porque aparte te fuerza a que todo el tiempo te tenés que estar actualizando respecto de qué es lo nuevo que aparece y que entonces puede... Bueno, la vida de los agrónomos. Sí, totalmente. Ni hablar. Hablaban de los servicios ecosistémicos. Estoy para hacer un doble clic ahí. ¿Qué son esos servicios ecosistémicos? ¿Qué vienen a servir?
Bueno, los servicios ecosistémicos son funciones o procesos que naturalmente ocurran, Sí. como contábamos previamente, que ocurra la polinización, hace que ocurra distinta diversidad de microorganismos o, bueno, insectos, ¿no?, que realizan distintas funciones, y eso puede tener una incidencia en la producción o directamente en el bienestar de la sociedad, ¿no? Son como contribuciones que la naturaleza nos da de manera gratis, por así decirlo, y que eventualmente la sociedad o el humano puede apropiarse o aprovechar de ese beneficio o de ese aporte. Pensándolo como más focalizado a los cultivos de servicio, y si pensamos a las especies de cultivo de servicio dividiéndolas en los principales grupos funcionales, que podrían ser las especies de gramíneas, crucíferas, leguminosas, podemos pensar en algunos de estos servicios ecosistémicos que principalmente brindan, ¿no? Entonces, pensando por ahí en las gramíneas, tienen un comportamiento que hace que cubran de manera muy rápida el suelo, y entonces eso hace que reduzcan la presión de las malezas o mejoren justamente la competencia de la vegetación, y entonces hace que las malezas, o eventualmente cómo yo tenga que controlarlas o cuántas veces tenga que controlarlas, se reduce. Después, si pensamos en las crucíferas, favorecen, sobre todo los rábanos forrajeros, favorecen mucho a la descompactación y una mejora en la estructura del suelo, y bueno, eso eventualmente mejora para cómo pueda desarrollarse el cultivo siguiente. Y si pensamos en las leguminosas, bueno, lo típico que pensamos es el proceso de fijación simbiótica que realiza con las bacterias en sus nódulos de raíces, y entonces esa fijación del nitrógeno que viene de la atmósfera la podemos aprovechar, y es un aporte que viene de arriba, por así decirlo, literalmente, y entonces queda una contribución que nos permite ahorrarnos en fertilización. Okay. Entonces ahí por ahí pensar algunos de estos ejemplos de servicios ecosistémicos, que también contaba Pau al principio, de polinización, de control biológico de plagas y malezas. Bueno, son todas funciones, bueno, ni hablar de los aportes de la biomasa aérea subterránea, que favorece a la formación de materia orgánica. Son todos como procesos que los cultivos de servicio vienen a potenciar o a promover, digamos, ¿no? Que existían o que existen naturalmente, pero que con una agricultura convencional se ven disminuidos, y entonces los cultivos de servicio vienen a promoverlos, es o como la manera fortalecerlos. si querés forzar eso, potenciar es mejor, Sí. quizás como palabra. Sí. Bien, okay, Claro, okay. y Vivi mencionaba los distintos grupos funcionales. En Sí. los últimos años cada vez estamos estudiando más las mezclas, Ajá. porque justamente nos permite tener distintos servicios. Podemos tener la fijación de la leguminosa y las raíces de las gramíneas, y cubrir rápido el suelo, y mezclando. Entonces, estos grupos funcionales podemos obtener una mezcla de servicios, Claro. que puede ser interesante, y que hay que pensarla también en función de cada sistema, de qué necesita cada sistema, y entonces pensar una mezcla de cultivos de servicio para proveer los servicios que queremos reforzar en ese lugar. Claro. Se viene la primera preguntonta como tal. Se puede, o sea, cuando hablas de mezclarlos, es en el mismo lote, ir haciendo en distintas etapas del año, entre cultivo de renta y cultivo de renta, imagino, distintos cultivos de servicio, o es en el mismo lote, en el mismo momento, tener distintos. En el mismo, se hace una mezcla de semillas, hay que Mira. ver bien cómo son esas semillas, porque según el tamaño, el peso, hay que estudiarlo justamente para que las mezclas queden bien y no pase Ok. que domine una sola especie, Claro. pero sí que haya 2, 3, 4 especies creciendo juntas, como pasa en la naturaleza, en Totalmente, un pastizal, claro. donde hay distintas especies. Ok, ¿sabes que hay otra cosa sobre la que me gustaría profundizar, que vos recién mencionabas, que era las preguntas que hacen los productores, como el qué quieren saber o por dónde está por dónde pasa su interés? ¿Con qué se encuentran mayormente? O sea, ¿cuáles son las preguntas que más hacen? ¿Cuál es la duda que más tienen? ¿La inquietud? ¿La necesidad, si querés? Bueno, creo que el tema del agua Mm. es un tema que siempre preocupa mucho, y hay ¿Qué que les preocupa estudiarla. concretamente? Y en qué momento hay que secar el cultivo de servicio para que no te consuma el agua para el cultivo siguiente. Claro. Incluso un pasito antes, o sea, típicamente los productores lo que piensan es que se realiza el barbecho largo justamente, históricamente, para tener una especie de caja de ahorro Sí. en el suelo de agua, para preservarme ese agua, para que la tome el maíz o la tome la soja, que es lo que yo quiero potenciar, ¿no? Que sea lo máximo posible. Pero Agua bueno, y nutrientes. agua y nutrientes, totalmente, sí. Pero Sí, otra pregunta muy, muy común es, ¿qué pasa con el nitrógeno? Porque Claro. si hacemos un cultivo de servicio Lo solo de usa. gramínea, claro.
y genera mucha biomasa. Las gramíneas a lo largo de su ciclo van aumentando la concentración de carbono en su biomasa y va disminuyendo en relación al nitrógeno. Sí. Entonces, si nosotros tenemos un cultivo de servicio que acumuló mucha biomasa de gramíneas y lo secamos muy cerca de la siembra de un maíz siguiente, por ejemplo, cuando se descompone esa biomasa, los microorganismos que la descomponen inmovilizan nitrógeno del suelo, porque van a necesitar nitrógeno también, además de todo el carbono que les está dando esa biomasa. Y entonces cuando inmovilizan el nitrógeno del suelo, es nitrógeno que después puede no estar disponible para el maíz. Y ese es otro problema importante. Se lo llevó el cultivo de servicio. Claro. Encima no me dejó renta. Claro. Ok. Tal vez no es que se lo llevó, tal vez que tiene un delay en entregártelo para lo que vos necesitas. Por eso es tan importante regular con el manejo. Había que terminarlo antes, Claro. o sembrarlo junto con una leguminosa. No Claro. es que no había que hacer cultivo de servicio. Hay un montón de alternativas. Implica mucha planificación, me imagino. Implica planificación, implica conocer el conocimiento. sistema, tener objetivos claros relacionados con, bueno, qué servicios queremos. Me cuesta pensar en que un productor pueda improvisar si tiene que tener en cuenta todas estas variables, ¿no? Sí, igual ¿Se están puede? interesados. Ok. Sí, es un desafío, es una lógica distinta, Claro. más desafiante, Sí. pero creo que es más divertido también. Mira, me gusta. ¿Cultivo de servicio necesariamente no tiene renta? ¿O hay cultivos de servicio que tienen renta? Yo pienso que, perdón, ahí voy a meter un poco mi principal curiosidad actual, que una de las principales rentas, por así decirlo, entre como muchas comillas, que podés obtener de un cultivo de servicio es a través de un pastoreo del cultivo de Claro. servicio. Entonces ahí de esa manera podés, por un lado, o cosechar el forraje y Sí. mandarlo a fardo. O meter los animales. O meter los animales y entonces te Claro. estás llevando, tal vez no es una renta en donde vos sacás, No es vendés, directa, cosechás, sí, sino que es algo claro, que eventualmente con varios pasos, pero la productividad total del sistema general es mayor que si solo tenés grano o si solo tenés grano y cultivo de servicio. Clarísimo, clarísimo. Sí. Ok, bien. Mencionaban mucho la materia orgánica del suelo. Quiero meterme ahí. ¿Por qué es importante? Sí, la materia orgánica del suelo es el principal reservorio de nitrógeno, Ujú. que es el nutriente más limitante de los cultivos. Sí. Además también retiene otros cationes, aniones, que son nutrientes para las plantas. La materia orgánica también mantiene unidas las partículas minerales del suelo y entonces hace que sea menos susceptible a la erosión. Ujú. Tiene un montón de funciones. También al mantener unidas las partículas minerales se genera una estructura en el suelo, agregados y poros. Los poros son los que retienen el agua. Claro. Entonces la materia orgánica también está involucrada en la regulación del ciclo del agua a través del suelo. También es el hábitat de un montón de organismos, ¿no? Microorganismos como hongos Mesofauna. y bacterias. Fauna del suelo, que llamamos a un montón de organismos distintos, de distintos tamaños, con distintas funciones. Algunos de ellos se alimentan de la materia orgánica y a partir de la base de la materia orgánica se forma toda una red trófica muy compleja en el suelo, que también cumple funciones y tiene también beneficios para las plantas, ¿no? Ok. Y por Así que último, no se llevan nada del suelo, sino que por el contrario cumplen también una función. y en algún sentido se llevan porque cuando se comen la materia Sí. orgánica, respiran una parte de ese carbono y ese carbono se va. Ok. Entonces eso se va. Pero en ese proceso también la materia orgánica se estabiliza en el suelo, ¿no? Y queda de una forma más estable. Y de esta forma, otra de las funciones importantes de la materia orgánica que se habla mucho es que es importante para la mitigación del cambio climático. Porque más del 50% de la materia orgánica es carbono, que está de forma muy estable en el suelo. Y es carbono que estaba en la atmósfera como dióxido de carbono, que las plantas fijaron en la fotosíntesis, Ujú. y la materia orgánica se deriva de las plantas, sobre todo. Un poco de los animales, pero sobre todo en proporción de las plantas. Entonces es carbono que vino de la atmósfera y que está en el suelo de una forma mucho más estable, y entonces el suelo es un reservorio muy grande. Muchos no lo saben, pero el suelo tiene más carbono que la vegetación y que la atmósfera, y además lo almacena de una forma muy estable. Entonces es importante para mitigar el cambio climático. Ok, excelente. Me siento en una clase de... Estoy Estamos tratando siendo de muy técnicas, aprender... muy No, me encanta. Estoy divertidas. tratando de aprender... Es como una clase de biología, sobre Claro. todo, porque estoy aprendiendo de muchos procesos Bueno. al mismo tiempo. Pero, ¿está medido? O sea, ¿cómo cambia, por ejemplo... entiendo que ustedes trabajan con datos, así que me van a poder ayudar con esto, pero ¿cómo, digo, hay un comparativo de cómo cambia hacer un cultivo de servicio, por ejemplo, los niveles de materia orgánica en el suelo? ¿Cómo se puede ver? ¿En qué lapso de tiempo se dan esos cambios? Sí, hay estudios que están estudiando eso.
hay trabajos que están en discusión, Ok. pero es bastante claro que en el mediano y largo plazo Bien. los cultivos de servicio aumentan la materia orgánica. O sea, O una al menos, campaña no cambia la bocha acá. Es un no. trabajo, es un proceso. Son procesos lentos Bien. de muchos años. Entonces, sí, algo que nos gustaría es tener experimentos de mediano o largo plazo Claro, para poder medirlos. Igual hay otros experimentos en el país, el INTA, las universidades nacionales están trabajando también con cultivos de servicio. Ajá. Bueno, y en Estados Unidos, en Europa hay mucha más investigación también en largo plazo, pero acá me parece que quizás Obvio. nos está faltando un poco de información. Ok. Sí. Pero lo que sí se está viendo es que en el mediano y largo plazo sí disminuye la materia orgánica cuando haces un barbecho largo. Y eso tiene mucho sentido porque los organismos del suelo tienen también que comer, y si no tienen Que comer. raíces, no tienen hojas, entonces se van a comer la materia orgánica del suelo. Entonces eso sí está bastante documentado. Claro. Ok. Y todos los cultivos de servicio, ustedes mencionaban distintas como categorías, no sé si está bien dicho categorías, Sí, ¿aportan igual o en igual cantidad materia orgánica al suelo? Y no, esto es algo que estamos estudiando en el grupo, y sabemos que según las características de los cultivos, la cantidad, la calidad de la materia orgánica que forman es distinta. Sabemos además que las raíces son más eficientes para formar materia orgánica, entonces cultivos de servicio con más raíces van a formar más materia orgánica. Y además, bueno, para estudiar la materia orgánica nosotros la dividimos en dos fracciones distintas, porque tienen propiedades dinámicas muy diferentes. Y acá me meto un poco más en la biología, si te interesa. Sí, obvio. Entonces la dividimos en una fracción más grande, que es la materia orgánica particulada, que está entre 53 y 2000 micrómetros, y una más fina, que es menor a 53 micrómetros, que tiene la particularidad de que se asocia a los minerales del suelo. Y entonces, al estar asociada a los minerales del suelo, es muy estable, dura mucho tiempo. Entonces, esta es la materia orgánica asociada a los minerales. También sabemos que es un reservorio muy importante de nitrógeno. Ok. Entonces, las leguminosas, que tienen mucho nitrógeno, sabemos que forman mucha materia orgánica asociada a los minerales, pero forman poca materia orgánica particulada. Las gramíneas, en cambio, que tienen mucha más proporción de carbono, tienen más raíces también, más finas, más densas, sabemos que forman mucha materia orgánica particulada. Entonces, por eso también nos interesan las mezclas, porque si hacemos una mezcla de gramínea y leguminosa vamos a estar formando una materia orgánica más balanceada en cuanto a las no es que necesitas más fracciones una que y la los otra. elementos. No. Necesitas que esté equilibrado. Sí. Ok. Sí, sí. Ok, perfecto. Yo estoy tratando de aprender. Buenísimo. Pienso mientras las escucho en todos los beneficios que trae, y es algo que venimos escuchando además hace mucho tiempo, inclusive en los congresos APRESID, también nos sentamos en las sillas a escucharlas y a aprender de esto, y hay muchos productores que están sentados ahí e interesados en. Sin embargo, entiendo que no todos lo aplican. ¿Se tiene algún parámetro? No sé si es posible, en realidad la Argentina productiva es bastante diversa y Sí. tiene regiones muy, Muy distintas. heterogéneo. Pero ¿hay algún parámetro que nos permita saber qué tan amplia o no es la adopción de los cultivos de servicio? Bueno, justamente nosotros tenemos una colega en el grupo que está estudiando en su doctorado las distintas barreras de adopción Ajá. de los cultivos de servicio, específicamente. Y lo que ve es que hay una cosa bastante cultural primando, que uno no pensaría que está tan asociado a eso. Y charlando un poco ¿De falta de costumbre? de falta de credibilidad, pienso yo. Ok. De ver realmente el problema que tienen delante, o no de verlo, sino como de percibirlo, una cuestión de percepción Ok. de que el deterioro ambiental no está ocurriendo a la tasa que está ocurriendo, que hay, obviamente va a haber regiones que son más críticas o más vulnerables, Sí. y entonces hace que eso se intensifique o se vea como con más, esto que charlábamos antes, ¿no? Los fenómenos de erosión, o directamente pérdida de horizonte de repente, pero yo creo que hay una cuestión de percepción del problema que todavía no está tan instalada, que evidentemente ver las cosas de realizar este barbecho largo todavía sigue siendo algo en lo que los productores confían o siguen considerando que es cómo se debe producir, ¿no? ¿Y cómo se rompe esa barrera? Bueno, Porque con llegar con investigación y con conocimiento, información claro. y difusión de esa información nos parece que es un puntapié inicial importante, por eso formamos parte de la coordinación técnica de la red y pensamos que
que no simplemente la labor que tenemos como investigadoras tiene Claro. que ser realizar tal o cual paper, sino también llegar justamente a los verdaderos tomadores de decisión, que son los que mueven un poco la aguja en los territorios, ¿no? Pero después también hay una concepción de que por ahí, como decía Pau hace un rato, los cultivos de servicio, los verdaderos efectos positivos, es lo que vos decías, como hace un rato dijiste, una campaña no cambia Claro. la bocha, y entonces yo estoy de acuerdo con eso, que por ahí es verdad que no se ven los beneficios tan inmediatos, pero eso no tiene que ser un impedimento o una limitante, sino que justamente... Al revés, debería ser el motivo para arrancar cuanto antes. Exactamente, sí, totalmente. Y bueno, y tal vez es otra posible restricción a la adopción de que muchos de los que realizan agricultura en este país son arrendatarios. La mayoría, el 65-70% Entonces, de la campaña. Entonces ahí tenés una situación de que si yo te estoy arrendando esta campaña y por ahí necesito que en esta campaña vos me des la devolución de ese retorno de inversión, yo lo quiero ver en este rinde que me aumentó porque, no sé, reduje la cantidad de herbicidas que tuve que aplicar, tuve más materia orgánica y entonces se incrementaron la disponibilidad de nutrientes, tuve más captura de agua y entonces ese agua estuvo disponible para mi cultivo y obtuve rendimientos mayores, ¿no? Toda esa serie de beneficios que decimos que los cultivos de servicio eventualmente pueden proveer, es difícil encontrarlos en una única campaña o en un ciclo de cultivo de hacer 3-4 un contrato meses. de un año, un productor o una persona que alquila un campo dice, ok, hago cultivos de servicio, pero el beneficio lo van a ver los que lo alquilen en 4 años si el Por dueño ejemplo, de la tierra decide sigue, cambiar. claro, sí. Entiendo que hay muchos modelos de negocio que están intentando adaptarse con esto, con los cultivos de servicio y con otras prácticas de manejo de suelo, de cuidado del suelo, Sí, de conservación. con contratos más largos de alquiler, pero bueno, eso implica cambiar todo el modelo de negocio. Totalmente, sí. Sin embargo, se empieza a ver ese movimiento. Está Sí, bueno, sí, sí, sí. pensarlo en términos de que es verdad, hoy muy poca porción de la tierra. Es que es multicausal. O sea, nosotras por ahí venimos acá a hablar desde una perspectiva más ecológica, más Claro. de la biología, como vos mencionabas, pero tiene que ver con varias cosas, social, económica, Sí, claro. filosófica, si querés. Por eso decía esto de lo Que el cultural. cultivo de cómo- renta no tenga una renta enorme o no tenga una buena renta hace Claro. que no se puedan pensar muchas veces en este tipo de Totalmente, cultivos, seguramente. totalmente, Claro. Hablabas de las zonas, como Ujú. de la problemática de cada zona. ¿Cuáles son en realidad esas zonas en las que hoy, cuáles y por qué es imprescindible la adopción de los cultivos de servicio? Yo pienso, esto lo veníamos charlando un poco... En el camino. En el camino, claro. O sea, ¿dónde es como menester que se realice Sí. cultivo de servicio? La primera respuesta que yo te diría es en todos lados. No me quiero poner en plan vendedora, pero un poco es eso, porque vos tenés zonas que son más críticas, que son más vulnerables, que la problemática ambiental está más presente y es eso, veo la cárcava a la vuelta del lote, o Sí. veo que se me viene un viento y veo los remolinos. vuela el Nosotros suelo. una vez fuimos a Córdoba a un experimento y veías como los torbellinos y vos decís, y era tremendo porque era como de libro que había que filmar ahí porque era en el barbecho veías esas voladuras impresionantes y al lado tenías el experimentito nuestro con cultivo de servicio, una mezcla, todo quietito, o sea, se movían así los centenos que era divino. Entonces, digamos, hay zonas que por ahí sí son más críticas, más vulnerables, que la problemática ambiental ya de por sí las condiciones son predisponentes, por ejemplo, Sí. con texturas gruesas o precipitaciones escasas, ¿no? Entonces tienden a que la problemática esté ahí, típicamente, y se cruza con que la intensificación agropecuaria por ahí altera o Sí, acentúa, contribuye, claro. contribuye totalmente a que se plasme más o se evidencie más la problemática. No se escapen, esas zonas débiles, ¿cuáles son? Está bien, en todas es necesario. Por eso, por ahí podemos pensar en sudoeste, estoy pensando en voz Sí, alta, sudeste sudoeste bonaerense, provincia, sur de Córdoba. Bueno, en el norte tenés las precipitaciones durante el invierno son bastante escasas, Sí. entonces ahí tenés que tener una regulación hídrica importante. Entre Ríos, con las pendientes acentuadas que tiene y además texturas de arcillas que son complejas de producir ahí por ser muy finas. Pero
lo que quería comentar respecto de esto, más que específicamente las zonas, es que, por ejemplo, vos por ahí tenés suelos increíbles o regiones productivas muy buenas, que aún así tal vez no tengas una vulnerabilidad tan alta, pero no estás alcanzando esos rendimientos potenciales que podrías estar alcanzando. Entonces, y es como el costo de oportunidad, es lo que en realidad te estás perdiendo de ganar. Exactamente, sí. Entonces, por eso decimos que es un planteo o una estrategia a incorporar en todas, claro. Sí. Ok. Pongámosle que el productor dice, bueno, rompo con estas barreras, con el problema de la renta, de los alquileres de los campos, de la cuestión cultural, y empieza a adoptar los cultivos de servicio. ¿Hay un top 3, top 5 de errores muy comunes que se cometen? Pensando en ahorrarle al que nos pueda estar viendo, escuchando, ahorrarle ese error, si tiene ganas de adoptarlos. Y creo que un poco mencionamos cuando hablábamos cuáles eran las preguntas, vienen relacionadas a los errores que se han cometido. Y creo que un error bastante frecuente es hacer un cultivo de servicio muy largo que acumule mucha biomasa. Que eso en la lógica del cultivo de renta tiene sentido, porque queremos cultivos más productivos, que generan más rendimiento, pero la lógica del cultivo de servicio es distinta. El cultivo de servicio más corto nos va a permitir entonces recargar más agua en el perfil del suelo, en el periodo entre el secado del cultivo de servicio y la siembra del cultivo de renta. Tiene que tener una cantidad de días suficientes como para que recargue, que va a depender del año también. Entonces ahí hay que adaptarse a qué tipo de año tengo. Entonces, hacer un cultivo más corto, aunque no acumule tanta biomasa, aunque no llegue a florecer, nos va a estar aportando también un montón de materia orgánica al suelo, porque no solo va a estar aportando la biomasa aérea que vemos, sino también todas las raíces y aportes que hacen también los cultivos por las raíces cuando están vivas, porque durante su crecimiento también liberan compuestos orgánicos al suelo, que en conjunto lo llamamos rizo de posición. Entonces durante todo su ciclo de vida están aportando materia orgánica al suelo. Entonces, y esto que hablábamos de la inmovilización, ¿no? Hacer un cultivo muy largo de una gramínea nos va a generar la inmovilización del nitrógeno. Entonces creo que el tema del agua, de la inmovilización del nitrógeno. El principal mecanismo que por ahí buscamos a través de esto que decimos captura y regulación del agua es que al implantar en los cultivos de servicio, principalmente con especies de gramínea en la mezcla o especies puras, lo que se favorece es este entramado más rico y más explorador de raíces, que hace que entonces luego, una vez que está muerto y una vez que se va descomponiendo eso, la estructura de ese suelo favorece la infiltración. Entonces, si yo junto esas dos cosas, tengo una mejor estructura del suelo, una mejor infiltración y respeto esa ventana temporal para que justamente las precipitaciones que ocurren en esos días efectivamente recarguen el perfil, bueno, jackpot. O sea, llego a la siembra del cultivo estival con un agua útil en el suelo disponible, al menos para que el punto inicial de donde parte sea mejor, esté compensado todo eso que transpiró durante todo el ciclo del cultivo de servicio. Y aparte se favorece esta descompactación del primer estrato inicial, que generalmente se encuentra en los barbechos después de muchos años de realizar el mismo cultivo y de la misma manera, ¿no? ¿Es un temor esto de que el cultivo de servicio se termine usando el agua del cultivo de renta que venga después, o es un error que han cometido bastante? Sí, de hecho en los últimos años, que fueron muy secos, hubo mucho menos productores que adoptaron los cultivos de servicio justamente por miedo al agua, pero justamente lo que estamos estudiando es que hecho bien el cultivo de servicio, con un barbechito suficientemente largo, puede recargar agua incluso más que un barbecho largo, porque ese suelo va a estar en mejores condiciones para retener agua. Totalmente. O sea, ¿eso se vio en ensayos? Sí, más de largo plazo se ve que el suelo tiene una mejor estructura, retiene más agua y entonces va a acumular más agua que un barbecho largo si está compactado, por ejemplo. También se evapora más agua. Claro. Okay. El que nos esté escuchando y haya sufrido este verano, este enero y mediados de febrero seco, bueno, le parecerá un dato interesante. Claro, totalmente. No, lo que te comentaba Pau antes de este estudio reciente que realizamos en el grupo es resultados de 6 años de la red en 63 sitios, a lo largo de distintas regiones, las que comentábamos al principio. Y bueno, lo que encontramos justamente es que no es neutral, en términos de agua, no es neutral el barbecho largo, y dependiendo de qué región estemos hablando, se lleva entre un
casi 300, 270 milímetros a 400 milímetros por año, por campaña, que se pierden del sistema, se pierden por evaporación. Entonces, que no es neutral, que no es esa caja de ahorro como se piensa, digamos, ¿no? Y que por ahí se compensan estos usos superiores, que es verdad que el cultivo de servicio tiene un uso superior de agua durante su ciclo de vida. Claro. Pero que si se respeta con el manejo y que se adapta a según las especies o a según las fechas o el año climático que se tiene, que eso puede generar una compensación y a la hora de realizar la siembra, el cultivo de renta principal, partas de una situación mejor incluso. ¿En qué le sienten que las nutre como investigadoras? ¿En qué las nutre el vínculo con instituciones tipo APRESID? Imagino que además tienen con otras instituciones también vínculos de este tipo. ¿Le funcionan estas instituciones para entender también cómo trabajan de forma integrada? ¿Le funcionan como nexo con los propios productores? Si no, la facultad, por ejemplo, ¿tendría acceso a un grupo de productores para medir, para hacer esos ensayos? No, es mediante estas asociaciones, convenios, la facultad sí hace convenios con otras asociaciones también, con empresas privadas. ¿Y si no se hicieran esos nexos? O los INTA. Claro, las regiones de INTA, ok. Y nosotros tenemos preguntas de investigación, podemos hacer experimentos, incluso hacemos experimentos en vernáculos, en laboratorios, que nos permiten también entender otras cosas, mecanismos. Que está bueno, pero también nos interesa ver, qué pasa en la realidad, ver que esto que estudiamos en el laboratorio, en el invernáculo, ver, se aplica también al campo, cómo... Con las condiciones climáticas, sobre todo, que van cambiando mucho, que no están controladas. Sí, le encontrás también otro sentido a lo que vos estás estudiando, y también nos ayuda a nosotros a hacernos las preguntas, ¿no? Porque también ellos, al estar todo el tiempo en el campo, ven cosas que nosotros no vemos. Se nutren de la necesidad real. Se preguntan ustedes, cosas interesantes que nos hace preguntarnos cosas a nosotras, entonces me parece que la relación es súper estimulante. Sí. Okay. ¿Cómo se imaginan que esto evolucione en los próximos, ayúdenme a ponerle un plazo, 10 años? Bueno, esperamos que favorablemente, que la inclusión de cultivos de servicio en las rotaciones agrícolas se extienda y se generalice como práctica. Nosotras consideramos que es una estrategia de intensificación ya no agrícola, sino ecológica, que permite que se sintonice un poco más lo que ocurre naturalmente, lo que ocurre en los ecosistemas naturalmente, con lo que el productor o la sociedad espera de los territorios, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un mundo por descubrir. Nosotras trabajamos todos los días en justamente tratar de realizar aportes que balanceen esto, ¿no? Que interesen en términos de la necesidad o la demanda real, y entonces eso favorezca que eventualmente sean más adoptados, se vean como una práctica real que sirve realmente. ¿Hoy es de nicho? A ver, por ahí acá ustedes lo trabajan todos los días, claro. Yo un poco siento que estoy todos los días imbuida en el tema, pero siento que todavía es bastante de nicho, digamos. Sí, la proporción de productores que los adoptan es todavía baja. Está creciendo mucho. Los últimos años, con los años secos, se la redujo sequía bastante, general. pero igual en proporción es baja. Sí. Y sí, justamente desde la red y también el INTA, universidades nacionales, están investigando estos cultivos para generar conocimiento y que cada vez sea más fácil aplicarlos. También hay mucha investigación internacional, pero es importante la investigación local porque justamente como hablábamos al principio, es complejo, no es una receta única, hay que conocer mucho el sitio y tomar un montón de decisiones y entender cómo funciona el sistema para decidir qué hacer. Totalmente. Si hay un productor del otro lado que dice, yo la verdad tengo la inquietud, la intención, soy muy consciente de todas esas barreras de las que hablábamos, ¿qué les dirían? Quiero cerrar con eso, así que les meto un poco de presión. Que nos llame... no. Pero... no, que apueste a realmente mejorar la forma de producir. Yo creo que Argentina tiene un potencial enorme, inmenso, que demostró justamente con la aplicación de la siembra directa que es una práctica de conservación de suelo y que sirvió y que dio cuenta de un montón de
problemas y resolución a esos problemas, y que justamente lo que hay que hacer es apostar a fortalecer en conocimiento y en intercambio y en sinergias para tratar de mejorar la forma en que se produce para que todos salgan ganando. Ok. ¿No? ¿Qué les dirías, Paula? Sí, yo creo que de acá hace 10 años hay mucha más información, sabemos mucho más cómo manejarlos. Es complejo, pero tampoco es imposible. Hay muchos productores que lo están haciendo, se interesan mucho. Y realmente, como decía antes, a mí me parece muy desafiante y está bueno el desafío. Y creemos que la agricultura como se venía haciendo con barbecho largo ya no funciona. Hay que cambiar. Sí. Nosotros creemos que esta es una forma, seguramente hay otras, pero que hay que incluir nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Estamos convencidas y creo que esto es una de las tantas herramientas que pueden servir para generar esta nueva agricultura. Antes de cerrar me quiero tomar... ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a sumar una cosita que también habíamos charlado, pensado, que muchas veces sucede que se espera que la tecnología de manera como bottom-up surja con algo que, bueno, me salve este problema, ¿no? Magia. Le agrego tal... No el glifosato, le agrego tal mezcla de con glufosinato, con no sé qué, y así yo siento que es una modalidad medio de parche, ¿no? De que voy resolviendo como de a parches cada una de las problemáticas, y que por ahí hay que pensar en sí la producción como un todo y tratar de fortalecer esos ciclos o esos flujos o esos procesos que naturalmente ocurren de manera más integral, y no pensarlo como puntualmente resuelvo esta arista porque se me cuajeringó la otra arista del otro lado, ¿no? Entonces pensar más en procesos y no tanto en tales insumos o tales tecnologías van a venir a resolver los problemas del futuro, digamos. Está bueno. Me voy a tomar una mini licencia, iba a cerrar con esto, pero hay algo que estoy pensando desde que arranqué a charlar con ustedes, que es ¿por qué estudian esto? ¿Por qué trabajan en esto? ¿Por qué investigan esto? Imagino que puede haber alguna filosofía atrás. La pregunta más difícil. Sí, no sé. ¿O cómo terminaron hablando específicamente? Porque es algo muy puntual. ¿No hay un porqué? ¿Te llevó a la profesión? Puntualmente los cultivos de servicio. Sí. Y porque, bueno, yo estudié ciencias ambientales, siempre me interesó, siempre no, en realidad cuando empecé con la facultad me interesó el ambiente, y viendo que en este país, donde la agricultura es tan importante, uno de los principales problemas ambientales vienen de la agricultura, y además me interesé siempre en el ciclo de nutrientes, siempre me llamó la atención, me gustó ese tema, y me gustaba también pensar en que una práctica puede ser beneficiosa tanto para un productor como para el ambiente, ¿no? Que no hay ahí una contradicción, sino que si lo entendemos y lo sabemos hacer bien, pueden ir juntas. Y entonces ahí, como esa dicotomía que hay en la facultad de ambientales versus agronomía, como que iba junto y ahí quería llegar. Y ahí empecé un poco a trabajar en eso. Perfecto. Sí. Yo siento que es muy de la mano, o sea, yo soy agrónoma, pero porque no sabía del conocimiento de la otra carrera, entonces tenía muchas inquietudes desde que salí del colegio, y también me parecía que había que armonizar la producción para que deje de ser tan compleja en términos de consecuencias o de impacto, ¿no? Y entonces, pensándole de esa manera, me parece que desde hace ya casi 9 años que estoy en la cátedra de ecología, y me parece que ese lugar es un gran lugar para un montón de ideas y de preguntas y de formas de investigar cosas que pueden aportar esa sinergia o esa armonización de lo que es la naturaleza o el ambiente con el humano, que va a estar acá, va a seguir estando acá, y vamos a tener que seguir produciendo y comiendo y generando divisas. Entonces hay que tratar de encontrarle la vuelta, una tercera posición a eso para que ganemos todos, digamos, ¿no? Y que sea viable seguir haciéndolo. Totalmente. Además, lo vamos a necesitar claramente. Claro. Gracias a las dos por venir. Gracias a vos. por la ¿La invitación. pasaron bien? Sí, la pasamos re bien. Bueno, Sí. buenísimo. Gracias a Gracias. Paula Berenstecher y a Viviana Bondaruc. Gracias a ustedes por ver hasta el final otro episodio de Levantando la Perdiz. Si no vieron los anteriores,
Mi recomendación es que vayan. Y si ya vieron todos los anteriores, activen la campanita del canal de YouTube o estén atentos en Spotify también porque se vienen nuevos episodios sobre temas también súper interesantes. Gracias. Hasta el próximo. Chau, chau.